La tercera unidad del curso corresponde al tema Políticas Internacionales de Desarrollo y tiene como objetivo hacer una revisión de las principales políticas internacionales del desarrollo. Esta tercera unidad se integra con dos subtemas. En el primero se presenta un marco conceptual para el análisis de políticas públicas y en el segundo se revisan las agendas internacionales de desarrollo, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai, el Acuerdo de Acción de Addis Abeba para la financiación del desarrollo y el Acuerdo de París para el cambio climático. Iniciamos entonces con el primer tema, señalando que la política es un concepto, a diferencia de las políticas públicas, más relacionado con el tema del poder y su uso legítimo en la sociedad. La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Algunos autores lo definen como el arte de la integración y no de la dominación. Por su parte, las políticas públicas son un instrumento del buen gobierno, de los asuntos públicos y la resolución de problemáticas sentidas en una sociedad. El qué hace y cómo lo hace un gobierno para intervenir sobre una determinada realidad reconoce varios instrumentos o mecanismos, siendo uno de los fundamentales la política pública. Estas representan la realización concreta de las decisiones o mandatos de los gobiernos. De este modo, la relación que se da entre el gobierno y la sociedad se encuentra mediada por las políticas públicas. Gobernar es una afirmación de la voluntad, un intento de ejercer control, de modelar el mundo. Las políticas públicas son instrumentos de esta resuelta ambición. La capacidad de los gobiernos para manejar apropiadamente las relaciones entre el Estado y la sociedad consiste en su habilidad para convertir las demandas sociales en políticas públicas que satisfagan al mayor número de ciudadanos posibles, en función de las problemáticas que los afectan. La construcción de una agenda pública que dé cuenta de las prioridades de ciertos temas percibidos como problemas por la ciudadanía y los diferentes actores es una condición importante para la gobernabilidad, el buen gobierno y la formulación de políticas públicas orientadas a resolverlas. El concepto de política pública no es tan elemental como pudiese aparentar a primera vista. Por ello existen diferentes definiciones, pero considero que podríamos expresarlo como los cursos de acción pública determinados para atender problemas territoriales considerados prioritarios por los diferentes sectores de la sociedad. De acuerdo con esta definición, entonces, la política pública no es solo expresión de intencionalidad, sino que implica también la identificación de problemas relevantes y la definición de cursos de acción para una adecuada intervención. Adicionalmente, podemos señalar que la política pública se integra por 4 componentes. Un componente de autoridad institucional, puesto que la política pública constituye un acto de autoridad adoptado por una instancia que dispone de la legitimidad y que se ajusta a todos los procedimientos establecidos legalmente. Un componente decisional, en tanto toda política pública implica la presencia de una decisión, acción o inacción. Un componente conductual, en función que la política pública desencadena un conjunto de acciones, actividades y comportamientos de múltiples actores no necesaria o exclusivamente gubernamentales. Un componente causal,
en la medida que toda política busca producir determinados resultados o efectos sobre los comportamientos de ciertos actores o grupos sociales o sobre los contextos o situaciones en la que despliegan sus acciones los ciudadanos. Pasamos ahora al ciclo de las políticas públicas, donde se identifica un conjunto de etapas lógicas en el proceso de formulación de una política pública. Las distintas etapas del ciclo son más bien analíticas que propiamente secuenciales o jerárquicas. Empezamos con la incorporación de ciertos temas a la agenda pública, lo que requiere de un proceso previo, el haber sido socialmente problematizada y políticamente visibilizada. Puede surgir desde arriba, desde el gobierno nacional o regional, o desde abajo, a través de la presión o demandas de distintos actores sociales, políticos, económicos, la opinión pública, etc. Algunos autores señalan que los problemas sociales son proyecciones de los sentimientos colectivos más que simples espejos de condiciones objetivas en la sociedad. Después de todo, hay muchas situaciones en la sociedad que podrían ser percibidas como problemas sociales, pero no son así definidas. Una vez reconocida la situación problemática e incorporada formalmente en la agenda pública, se genera una controversia importante en torno a cómo definir el problema. La formulación del problema, que va a ser objeto de política pública, constituye una parte crucial del proceso de elaboración de una política pública. De su adecuada identificación y delimitación, enunciado, definición conceptual, operacional y línea base, dependen las etapas posteriores del ciclo. Una de las dificultades en esta fase radica en el hecho de tener que determinar qué actores considerar y qué procedimientos y mecanismos se van a utilizar para la identificación y delimitación del problema que va a ser finalmente objeto de una política pública. El paso de una situación problemática a un problema es lo que se conoce como proceso de estructuración o formulación de problemas. La etapa siguiente en el ciclo de la política pública consiste en la determinación de la solución al problema, considerada como la más apropiada entre las distintas alternativas. Esto requiere resolver tres cuestiones básicas: la formulación de las alternativas de solución, la evaluación y jerarquización de las alternativas y la selección de la alternativa a implementar. La definición de problemas es ardua, pero saber encontrar las soluciones es realmente el reto del análisis y diseño de las políticas públicas. Una vez determinada la alternativa de solución frente al problema, es necesario explicitar la decisión adoptada mediante un enunciado formal, objetivos, metas e indicadores a utilizar. La fase de implementación de la política pública, por su parte, consiste fundamentalmente en el diseño del conjunto de proyectos o programas, a partir de los cuales se llevará a cabo. Para ello son necesarios los siguientes pasos: la identificación de las intervenciones existentes, formulación de carteras de proyectos, resguardo de la coherencia de la política pública, evaluación ex ante de su impacto, ratificación de la implementación del diseño, negociación multinivel y la construcción legal de instrumentos. La fase de ejecución, en cambio, hace referencia a la implantación y puesta en marcha de la política pública a partir de la cartera de proyectos diseñada y ratificada en la fase de implementación. Esto es, ejecutar un conjunto de acciones que permitan alcanzar los objetivos formulados en la política pública. La formulación de política se supone que debe contribuir a la solución del problema o al menos a la reducción de la carga del problema. Durante la etapa de evaluación del ciclo de la política,
Estos resultados intencionados de las políticas pasan a ocupar el centro de atención. La última etapa del ciclo de la política pública corresponde al seguimiento y evaluación. Los errores más frecuentes que se encuentran asociados al fracaso o los malos resultados de las políticas públicas dicen en relación con errores de diseño, que llega hasta la fase de implementación, de ejecución y la emergencia de factores externos desfavorables no considerados. Tanto el seguimiento, monitoreo como la evaluación permiten detectar este tipo de deficiencias, ya sea para su inmediata o posterior rectificación de la política pública. El diagrama muestra de forma esquemática las 6 etapas que caracterizan la definición de las políticas públicas. En la definición de las políticas de desarrollo, resulta entonces fundamental la primera fase del ciclo de las políticas públicas, ya que es cuando se determinan los temas a incorporar a la agenda del desarrollo, asuntos que deben haber sido socialmente problematizados y políticamente visibilizados. Para ello confluyen dos fuerzas, las que vienen desde arriba a nivel nacional e internacional y las que vienen desde abajo a partir sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil. En la próxima sección revisaremos algunos acuerdos internacionales que determinan la nueva agenda de desarrollo mundial a partir de la definición de los principales problemas globales y que condicionan de manera importante las políticas públicas de los países, incluidos América Latina y el Caribe.